Catemaco, muchas personas, en un momento de desesperación, hicieron un pacto y descubrieron, demasiado tarde, que hay fuerzas que no cumplen favores, los cobran. Al principio parecía suerte. Nada más que eso, una racha buena, un cambio de aire. Como si, de repente, las cosas empezaran a acomodarse solas. Consiguió trabajo, uno mejor de lo que esperaba, con mejor paga, con estabilidad. Después, otras cosas empezaron a cambiar. Problemas que se resolvían solos, errores que no tenían consecuencias, decisiones que, sin saber por qué, terminaban siendo las correctas. Al principio lo disfrutó, pero con el tiempo empezó a sentirse extraño, porque no era normal, era demasiado perfecto, como si alguien estuviera interviniendo. Recordó entonces aquella noche. Había salido, había tomado de más, y en algún momento habló con alguien. No recordaba bien cómo, ni cuándo, ni siquiera su cara, solo una frase: «Puedo ayudarte». En ese momento se rió, pero el otro no, lo miró fijo. Todo puede empezar a salirte bien, pero después vas a tener que devolver el favor. Esa noche terminó, como cualquier otra, o eso creyó, hasta que empezaron los sueños. El primero fue confuso, oscuro. No había nada claro, solo una voz, lejana, distorsionada, que decía algo que no terminaba de entender. Despertó incómodo, pero no le dio importancia. El segundo fue distinto, más claro, más presente. La voz era la misma, pero ahora se entendía. «Hoy no salgas». Se despertó sobresaltado, con la sensación de que eso no era un sueño cualquiera. Dudó, pero no salió. Y ese mismo día hubo un accidente, en el lugar donde tenía que estar, a la misma hora. Ahí dejó de parecer coincidencia. Los sueños siguieron, cada vez más claros, cada vez más precisos. Evita ese camino. No respondas esa llamada. No confíes en esa persona. Y cada vez que obedecía, algo se evitaba, algo que, de otra forma, habría salido mal. Al principio, lo tomó como una ventaja, como una especie de advertencia, como si alguien lo estuviera protegiendo. Pero con el tiempo, los mensajes cambiaron, dejaron de ser advertencias y empezaron a ser pedidos. Quédate despierto esta noche. Deja la puerta sin llave. No entres a esa habitación. Se despertaba con esas frases grabadas en la cabeza, como si no fueran recuerdos, como si fueran órdenes. Intentó ignorarlas. Una vez, solo una. Pero ese día, todo salió mal. Problemas, errores, situaciones que no pudo controlar, como si algo se hubiera desacomodado. Esa noche, el sueño volvió, más intenso, más cercano. La voz ya no estaba lejos, estaba ahí. Te ayudé. Ahora, ayúdame. Y por primera vez, sintió que ya no era una advertencia, era un trato. A partir de ese momento, los sueños se volvieron más frecuentes, más largos, más difíciles de olvidar, y los pedidos más extraños, más incómodos, más difíciles de explicar. Entra a ese lugar. Deja esto ahí. Seguí a esa persona. Y él obedecía, porque cada vez que lo hacía, todo seguía funcionando. Y cada vez que dudaba, algo se rompía. Hasta que una noche, el sueño cambió. No había oscuridad, no había distancia, no había confusión. Solo la voz, clara, directa, frente a él. Ya es momento.
Quiero algo más. Y ahí entendió que todo lo anterior había sido solo el comienzo. Esa noche no quiso volver a dormir, pero lo hizo igual, porque el cansancio termina ganando. Y cuando volvió, ya no fue un sueño, fue otra cosa. Estaba ahí, de pie, sin poder moverse, sin poder hablar, frente a algo que no podía ver del todo, pero que sabía que estaba. La voz ya no sonaba lejana, ya no estaba distorsionada, era clara, cercana, como si estuviera justo detrás suyo. Es momento de devolver. Quiero un alma. El silencio fue absoluto, pesado, irreal. Despertó de golpe, agitado, confundido, repitiendo esas palabras en su cabeza una y otra vez. Un alma. Intentó convencerse de que no era real, de que había ido demasiado lejos, de que todo era producto de su mente. Pero no funcionó, porque en el fondo sabía que no lo era. Esa noche no volvió a dormir, y la siguiente tampoco. Pero cuando finalmente lo hizo, la voz volvió, más insistente, más presente, más cerca. Cumplí. Los días empezaron a cambiar, pero no como antes. Esta vez, todo empezó a ir mal. Cansancio, dolor, una debilidad constante que no podía explicar. Su cuerpo ya no respondía igual. Fue al médico, se hizo estudios, análisis, pruebas, pero no encontraron nada claro, nada que justificara lo que estaba sintiendo. Y cada noche, el sueño volvía. La voz insistía. Cumplí. Intentó resistirse, ignorarlo, pero su cuerpo empeoraba, más débil, más lento, más apagado, como si algo lo estuviera consumiendo. Desesperado, buscó ayuda y terminó llegando al mismo tipo de lugar del que había escuchado alguna vez. Catemaco. Llegó a alguien que sí entendía. Un hombre, un brujo. Lo escuchó en silencio, sin sorpresa, como si ya supiera lo que iba a oír. Cuando terminó, el hombre habló. Te ayudaron y aceptaste. Silencio. Ahora te están cobrando. Le preguntó si podía detenerlo, si había forma de salir, si podía romperlo. El hombre negó. No se rompe, pero se puede cortar. Él levantó la mirada, por primera vez, con algo de esperanza. ¿Cómo? El hombre lo miró, fijo, devolviendo todo. Silencio. Todo lo que te dieron, todo lo que ganaste desde ese momento. El aire se volvió pesado. Trabajo, dinero, estabilidad, todo lo que había conseguido, todo lo que había cambiado su vida. Y aún así, dijo el hombre, no volvés a ser el mismo. No dudó, no preguntó más, porque entendía algo ahora que antes no, que no había sido suerte, nunca la fue. Aceptó. El ritual fue distinto, más breve, más directo, sin palabras que pudiera recordar, pero con una sensación clara de que algo se estaba cerrando. Esa noche durmió y por primera vez en mucho tiempo no soñó. El silencio fue absoluto, pero a la mañana siguiente todo empezó a caer. El trabajo se perdió, sin explicación, sin aviso. El dinero
desapareció. Gastos imprevistos, errores, deudas. Las oportunidades dejaron de aparecer, como si todo lo que antes se acomodaba, ahora simplemente no lo hiciera. Y en pocos días volvía a estar como antes, o peor. Pero había algo distinto, algo que no tenía antes: paz. Su cuerpo dejó de doler, el cansancio desapareció, la sensación se fue, y los sueños no volvieron, nunca más. Se quedó sin nada, sin lo que había conseguido, sin lo que había construido, pero con algo que ahora entendía mejor que nunca: que hay cosas que no deberían aceptarse, porque cuando te ayudan, no lo hacen gratis. Y a veces, la única forma de salir no es ganando, es perdiendo todo. Mateo y Bruno se conocían desde chicos. Habían crecido en el mismo barrio, rodeados de casas bajas, calles de tierra, y esa sensación constante de que salir adelante era algo que siempre le pasaba a otros. De chicos pasaban horas hablando del futuro, de lo que iban a hacer cuando fueran grandes, de cómo algún día iban a dejar todo eso atrás. Pero el tiempo no siempre cumple promesas. Bruno se fue primero. Una oportunidad, un contacto, un viaje que en principio iba a ser temporal, pero que terminó convirtiéndose en años. Al principio, Mateo esperaba noticias. Después, solo rumores. Que le estaba yendo bien, que había conseguido trabajo, que había empezado a ganar dinero. Hasta que un día volvió. Pero no volvió igual. Había algo distinto en él. No era solo la ropa, ni la forma de hablar, ni siquiera la seguridad con la que caminaba. Era otra cosa, algo más difícil de nombrar, como si hubiera cruzado un límite, y Mateo no. Aún así, lo recibió como siempre, con un abrazo, con una sonrisa, con esa alegría que aparece cuando alguien que querés regresa. Y durante un tiempo, todo pareció normal. Bruno no había cambiado en lo importante. Seguía siendo generoso, atento, cercano. Pagó deudas que Mateo arrastraba hacía años. Lo invitaba a comer. Le ofreció trabajo, más de una vez. Y ahí fue donde algo empezó a romperse. Porque cada gesto, que en otro momento habría sido motivo de agradecimiento, empezó a sentirse distinto, pesado, incómodo. Como si cada ayuda trajera consigo un recordatorio silencioso de todo lo que Mateo no era, de todo lo que no había logrado, de todo lo que se había quedado en el camino. Al principio lo ignoró. Se dijo a sí mismo que era una tontería, que era solo orgullo, pero no desapareció. Al contrario, creció, se volvió constante, se metió en los momentos más simples, en una conversación, en una cena, en una risa, y con el tiempo empezó a tomar forma, un pensamiento que aparecía sin que pudiera evitarlo. ¿Por qué él y no yo? No lo decía, nunca lo dijo, pero lo pensaba, y cada vez que lo hacía, algo dentro suyo se endurecía un poco más. Empezó a compararse todo el tiempo. Lo que tenía Bruno, lo que él no, lo que había conseguido, lo que él había perdido. Y sin darse cuenta, la admiración se transformó en otra cosa, algo más oscuro, algo que no se decía en voz alta, algo que crecía en silencio, hasta que dejó de ser solo un pensamiento y se convirtió en una decisión. Alguien le habló del brujo. No fue algo directo, fue una conversación al pasar, una historia contada sin demasiada importancia. Pero Mateo la escuchó y no la olvidó. Decían que ese hombre podía hacer cosas, que ayudaba cuando ya no quedaban opciones, que trabajaba con cosas que no todos entendían. Mateo no creía en eso.
O al menos eso pensaba, pero igual fue. El lugar estaba apartado, lejos del ruido, lejos de todo, como si incluso el mundo no quisiera acercarse demasiado. Cuando llegó, sintió algo extraño. No miedo, no exactamente. Algo más difícil de explicar, como si ya fuera tarde para arrepentirse. El hombre lo recibió sin sorpresa. No preguntó quién era, no preguntó por qué estaba ahí. Solo lo miró y después dijo: ¿qué querés? La pregunta fue directa, simple, sin vueltas. Y Mateo no dudó tanto como habría querido. Sabía lo que iba a decir desde antes de llegar, pero decirlo era otra cosa. Aún así, lo hizo. Quería que Bruno enfermara, que perdiera todo, que dejara de estar por encima suyo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta. El hombre no se sorprendió, no lo juzgó, no reaccionó, solo lo observó, como si ya hubiera escuchado eso demasiadas veces. Y después de unos segundos, hizo una pregunta, una sola. ¿Estás seguro de querer esto para alguien que te llama hermano? Mateo no respondió, pero no hacía falta. El silencio ya era una respuesta. El hombre asintió levemente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía, y entonces habló del precio. No pidió dinero, no pidió favores, pidió algo más. Las escrituras de su casa, todo lo que tenía, todo lo que lo sostenía. Por un instante, Mateo sintió que el aire se volvía más pesado, que algo dentro suyo dudaba. Pero esa duda duró muy poco, porque el pensamiento que lo había llevado hasta ahí seguía presente, constante, insistente. Firmó. Y en ese momento, sin darse cuenta del todo, cruzó un límite del que no se vuelve igual. Los primeros días no pasó nada. La vida siguió igual. Las calles, las conversaciones, las rutinas. Todo parecía exactamente igual, hasta que dejó de serlo. Bruno empezó a sentirse cansado. Al principio, lo normal. Un mal día, falta de sueño, nada importante. Pero el cansancio no se fue, se quedó y empezó a crecer. Dejó de salir tanto, cancelaba planes, respondía menos los mensajes. Mateo lo notó, pero no dijo nada, solo observaba. Con los días aparecieron otros síntomas: dolores de cabeza, mareos, una debilidad constante que no encajaba con nada. Bruno empezó a verse distinto, más pálido, más lento, como si cada movimiento le costara el doble. Y aún así, seguía siendo él. Cuando Mateo iba a verlo, Bruno sonreía. Le ofrecía algo de tomar. Le preguntaba cómo estaba. Le hablaba de proyectos, de ideas, del futuro. Como si no estuviera pasando nada. Como si no sintiera lo que claramente estaba sintiendo. En una de esas visitas, Bruno tosió. Una tos seca, profunda. Se llevó la mano al pecho y por un segundo pareció perder el aire. Mateo lo miró, sin moverse, sin ayudar, solo mirando. Y cuando Bruno se recuperó, lo primero que hizo fue disculparse. Disculparse por haberlo preocupado. Eso fue lo que más le dolió. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero no por preocupación, no del todo. Mateo iba porque necesitaba ver, necesitaba confirmar que lo que había hecho estaba funcionando. Y cada vez que lo veía, la sensación era más extraña, porque Bruno empeoraba, pero su forma de tratarlo no cambiaba. Una tarde le dejó dinero sobre la mesa, por si lo necesitas. Mateo lo miró, no dijo nada, no lo rechazó, pero tampoco lo agradeció.
Solo lo guardó y se quedó en silencio. Con el paso de las semanas, Bruno dejó de salir. Después, dejó de trabajar. Los médicos no encontraban nada claro. Los estudios no daban respuestas. Era como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro, sin dejar rastro. Y Mateo seguía ahí, sentado frente a él, escuchándolo, asintiendo, fingiendo una preocupación que ya no podía sostener del todo. Porque algo dentro suyo sabía que cada palabra, cada gesto, era una mentira. Una noche, Bruno le dijo algo que Mateo no pudo olvidar. Si me pasa algo, quiero que te quedes con todo. Silencio. Mateo sintió un frío en el cuerpo. No respondió. No pudo, porque por un segundo todo se volvió demasiado real, demasiado claro, demasiado irreversible. Después de eso, ya no pudo seguir igual. Empezó a evitarlo, a no quedarse tanto tiempo, a no mirarlo a los ojos, pero no servía, porque la culpa ya estaba ahí y no se iba. Crecía en cada recuerdo, en cada visita, en cada palabra que Bruno decía sin saber, hasta que se volvió insoportable. Y entonces volvió. Volvió al mismo lugar, al mismo silencio, al mismo hombre. Esta vez no hubo dudas, no hubo enojo, solo desesperación. Le dijo que quería deshacerlo, que había sido un error, que no podía seguir así. El hombre lo escuchó, en silencio, y cuando terminó, respondió: los pactos no se deshacen, pero pueden corregirse. El precio era claro, todo. Y esta vez, Mateo no dudó. Bruno mejoró, lentamente, como si algo se hubiera retirado, como si nunca hubiera estado al borde de desaparecer. Pero Mateo lo perdió todo y entendió demasiado tarde que hay cosas que nunca deberían pedirse. Ella no supo en qué momento empezó a perderlo. Al principio fueron detalles, silencios más largos de lo normal, respuestas cortas, miradas que ya no se sostenían. Nada grave, nada que no pudiera explicarse, o eso pensó, porque cuando uno quiere que algo funcione, encuentra la forma de justificarlo. Pero con el tiempo, los espacios se hicieron más grandes, las conversaciones más incómodas y la distancia imposible de ignorar. Él ya no estaba igual. No era solo que se fuera más seguido o que llegara tarde. Era la forma en la que estaba, incluso cuando estaba presente, como si una parte de él ya no estuviera ahí. Ella lo notó, pero no dijo nada al principio. Esperó. Pensó que era una etapa, que iba a pasar, que todo iba a volver a ser como antes. Pero no pasó. Y un día, simplemente, se fue. No hubo una discusión final, no hubo una escena, solo palabras sueltas, incompletas, y una sensación de que todo había terminado mucho antes. Ella se quedó sola, en una casa que de repente parecía más grande, más vacía, más silenciosa. Y al principio intentó seguir, hacer su vida, o al menos fingir que podía. Pero no funcionó, porque había algo que no podía soltar, algo que no estaba dispuesta a perder. Intentó hablar con él, llamarlo, buscarlo, entender, pero cada intento terminaba igual, distante, frío, definitivo. Y eso fue lo que la quebró, porque no era solo que se había ido, era que ya no quería volver. Fue entonces cuando alguien le habló de Catemaco, no como una recomendación, no exactamente, más bien
como una historia, algo que se decía en voz baja, como si no fuera del todo correcto mencionarlo. Le dijeron que ahí había personas que podían ayudar, que podían hacer que alguien volviera, que podían arreglar lo que parecía perdido, pero no de la forma habitual. Ella no respondió en ese momento. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y esa misma noche no pudo dormir, porque la idea no se iba, volvía una y otra vez, como una opción, como una salida, como algo que no debería considerar, pero que igual estaba ahí. El viaje fue largo, más de lo que esperaba. Horas de ruta, de silencio, de pensamientos que no la dejaban en paz. Porque en algún punto sabía que lo que estaba por hacer no era normal. No era algo que cualquiera haría. Pero ya no estaba pensando con claridad. Estaba pensando desde otro lugar, desde la desesperación. Y cuando finalmente llegó, no dudó. El lugar era distinto, pesado. No había nada concreto que pudiera señalar, pero se sentía, en el aire, en el silencio, en la forma en que todo parecía demasiado quieto, como si incluso los sonidos se apagaran antes de llegar. El hombre la recibió sin sorpresa, como si supiera que iba a llegar. Ella le contó todo, sin detalles innecesarios, sin adornos, solo lo esencial, que se había ido, que no quería volver y que ella lo necesitaba. El hombre la escuchó, sin interrumpir, sin reaccionar, y cuando terminó, le dijo algo que debería haber sido suficiente para detenerla. Va a volver, pero no como lo recordás. Ella lo miró, esperando una explicación, pero no la hubo. Y en ese momento tomó una decisión. No quiso entender, no quiso preguntar, solo quería una cosa, que volviera. Y eso fue lo único que le importó. El ritual no fue algo que pudiera explicar después. No con claridad. Había cosas que no tenían sentido, palabras que no entendía, símbolos que no reconocía, sombras que parecían moverse aunque nada las tocara, y una sensación constante de que algo había sido llamado, algo que no estaba ahí antes. Él volvió, días después, sin aviso, sin mensaje, sin explicación. Se paró en la puerta, en silencio. Ella lo miró, sin poder creerlo. Y por un instante, todo pareció haber funcionado. Todo. Hasta que lo vio bien. Porque algo no estaba bien. No en su forma de moverse, no en su forma de mirar, no en la forma en que estaba ahí. Entró sin decir nada, sin preguntar, sin reaccionar, como si no tuviera que decidir hacerlo, como si simplemente respondiera a algo que no se veía. Los primeros días, ella intentó convencerse de que era normal, que estaba confundido, que necesitaba tiempo, que todo iba a acomodarse, pero no lo hizo, porque él no volvió igual. Hablaba poco, a veces nada. Respondía con frases cortas, pero siempre las que ella quería escuchar. No discutía, no se enojaba, no cuestionaba, obedecía. Todo, sin dudar, sin reaccionar, como si su voluntad ya no le perteneciera. Al principio, eso le dio una sensación de control, de alivio, de haber recuperado lo que había perdido. Pero duró poco, porque empezó a notar algo que no podía ignorar. Su mirada, vacía, sin emoción, sin presencia.
como si estuviera mirando a través de ella y no a ella. Intentó hablarle de cosas del pasado, de momentos que habían compartido, de recuerdos, pero él no reaccionaba, solo asentía, solo respondía lo justo, como si supiera qué decir, pero no por qué. Una noche lo observó en silencio, sentado, inmóvil, esperando, no haciendo nada hasta que ella le hablaba. Y en ese momento lo entendió. Eso no era amor, no era una segunda oportunidad, no era él, era otra cosa, algo que estaba ahí porque ella lo había llamado, pero que no sentía, no elegía, no amaba. Y en ese instante dejó de quererlo, no de golpe, pero sí de forma irreversible, porque entendió algo que no había querido ver antes, que no lo extrañaba a él, extrañaba lo que había sido, y eso no había vuelto. Volvió al brujo, desesperada, confundida. Le dijo que quería romper el amarre, que había sido un error, que eso no era lo que quería. El hombre la escuchó, sin sorpresa, sin reacción, y cuando terminó, respondió: los amarres no se rompen. Ella sintió que el aire se le iba, pero el hombre continuó: podés mantenerlo así, o podés hacer otro trabajo. Ella lo miró, sin entender, hasta que él lo dijo: para que deje de existir. Negó, una vez, después otra. No, no quería eso. No quería cargar con eso también. El hombre no insistió, solo dijo: entonces, viví con lo que pediste. Y eso fue lo que hizo. Volvió a la misma casa, al mismo lugar, pero ya nada era igual, porque él seguía ahí, cerca, presente, disponible, pero no era él. Nunca volvió a serlo. Los días pasaron, después semanas, después años, y ella siguió ahí, con alguien que una vez amó, pero ya no, porque hay cosas que no deberían forzarse, ni atarse, ni retenerse a cualquier precio, porque cuando algo se va, a veces, la única forma de no perderlo todo es aprender a dejarlo ir. Hay dolores que no se aceptan. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas personas intenten explicarlo, hay pérdidas que simplemente no entran en la cabeza. Y cuando eso pasa, algunos no sueltan. Ella había perdido a su hijo. Un accidente, rápido, inesperado, irreversible. Y desde ese momento, todo se detuvo. La casa quedó igual, su habitación intacta, la ropa en su lugar, los juguetes donde los había dejado, como si en cualquier momento fuera a volver. Pero no volvió. Los días pasaron, después semanas, después meses, y ella seguía ahí, esperando, sin aceptar. Hasta que un día algo cambió. No fue una voz, no fue una señal clara, fue desesperación. Una idea que empezó como algo imposible y que poco a poco se volvió una opción. Y entonces se fue. Viajó sola, sin decirle a nadie, sin explicar nada, hasta llegar a un lugar
del que había escuchado apenas rumores. Catemaco, las islas, el agua oscura, el silencio extraño y esa sensación de que algo no estaba bien. Nadie la guió, nadie le explicó, pero igual encontró el lugar, como si algo la estuviera llevando. Una cueva, oculta, húmeda, oscura, el aire pesado, el olor difícil de describir. Adentro había cosas, velas derretidas, figuras talladas, restos de rituales, objetos que no quería reconocer y sonidos leves, lejanos, como susurros o algo respirando. Avanzó igual, porque ya no estaba pensando. Solo quería una cosa y siguió hasta que llegó. Un espacio más profundo, más oscuro, donde alguien estaba. No pudo verle bien la cara, pero sabía que la estaba mirando. Le dijo lo que quería. No lloró, no dudó, solo lo dijo, que volviera. Silencio. Después, una respuesta. Se puede, pero no vuelve solo. Ella no preguntó, no quiso entender. Volvé la próxima semana. Trae algo suyo, un muñeco. Iba a volver. Eso fue suficiente. Volvió. Esperó. Y cuando llegó el día, hizo todo lo que le habían dicho. El muñeco, el lugar, la noche, el ritual. No lo pudo explicar después, pero sintió algo, como si algo hubiera cruzado. A la mañana siguiente, se despertó y lo vio. Un bulto en la cama, tapado, inmóvil. Se acercó despacio, con miedo, con esperanza. Y cuando levantó la sábana, era él, su hijo, o eso parecía. Al principio, no pensó, no dudó, solo lo abrazó. Estaba frío, pero no le importó. Estaba ahí. Eso era suficiente. Los primeros días, intentó convencerse de que todo estaba bien, que solo necesitaba tiempo, pero no, porque algo no estaba bien. No hablaba, no reaccionaba, no jugaba, solo estaba mirando, siempre mirando, demasiado. A veces, ella sentía su mirada, aunque no lo estuviera viendo, como si supiera dónde estaba, como si la siguiera sin moverse. Una noche lo encontró en el pasillo, de pie, mirando la oscuridad, sin moverse, sin respirar casi. Y algo en esa escena la hizo sentir miedo. Un miedo distinto, más profundo, más instintivo. Pero lo ignoró. No quería verlo, no otra vez. Hasta que pasó. El gato. Lo encontró en la cocina, muerto, de una forma que no podía entender. El cuerpo rígido, los ojos abiertos y el silencio demasiado pesado. Y él estaba ahí, sentado, mirándolo, con una sonrisa que no le conocía, que no era de un niño, que no era humana. Y en ese momento lo supo. Eso no era su hijo. Nunca lo había sido. Desde ese día, todo cambió. Dejó de dormir, cerraba la puerta con llave, revisaba la casa, pero no importaba, porque él siempre estaba en algún lugar, mirando, esperando. A veces lo encontraba más cerca de lo que recordaba, otras veces en lugares donde no debería estar,
sin haberlo escuchado moverse, sin haberlo visto llegar, como si simplemente apareciera. Y cada día la distancia entre ellos era menor, como si algo lo estuviera acercando, como si estuviera esperando el momento, hasta que llegó. Esa noche el silencio era distinto, más pesado, más presente, y ella lo sintió antes de verlo. Detrás, muy cerca, se dio vuelta y ahí estaba, a menos de 1 metro, mirándola, sonriendo. Y cuando la alcanzó, lo intentó. No fue un empujón, no fue un juego, fue directo. Le sujetó el brazo con fuerza, demasiada, como si no midiera. Sus dedos se hundían. Intentó soltarse, pero no pudo. Y entonces lo vio. Su cara, la misma, pero deformada por algo que no era humano. La sonrisa más grande, más tensa, más equivocada. Y sus ojos vacíos, sin nada. La acercó hacia él, de golpe, sin aviso, y por un instante ella entendió. No estaba jugando, no estaba confundido, no estaba perdido. Había intención, fría, clara, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Le apretó el cuello, sin apuro, sin emoción, como si fuera algo natural, como si no significara nada. Ella intentó respirar, intentó gritar, pero no podía. Y en ese momento entendió algo peor. No había duda. Eso no era su hijo. No sabe cómo, pero logró soltarse. Tropezó, cayó, se levantó y corrió. No miró atrás. No quiso ver si la seguía. Solo salió de la casa, de ese lugar, de todo. Nunca volvió. Después, nadie volvió a ver a ese niño, ni a ella. Pero hay algo que quedó. Una historia, una advertencia. Porque hay cosas que no deberían llamarse. Porque no todo lo que vuelve es lo que era. Y porque hay puertas que una vez abiertas ya no sabes qué dejaste entrar. Y a veces la única forma de no perderlo todo es aceptar que hay cosas que deben quedarse en manos de Dios.